este año 2026. En esta ocasión lo hicimos solo 3 días, pero nos dejó suficiente ánimo para que el próximo año sea toda la semana. Entonces, ¿por qué vemos la obra de Dios y agradecemos? Primeramente, agradecemos a Dios por permitirnos realizar esta obra. Y segundo, a los papás de los niños, porque sin la participación, muchas gracias. Sin la participación de los papás, pues no podríamos haberla llevado a cabo, ¿verdad? También estamos agradecidos con los que nos apoyaron con el refrigerio, con los hermanos que de una o de otra manera apoyaron, los auxiliares, sobre todo los maestros, cada uno de los que participó. Cuando meditamos sobre este trabajo que hacemos, y decimos, bueno, hay lugares, y no digo que en iglesias, pero la verdad es que en verano se ha notado que es un gran negocio, porque muchos papás que están acostumbrados a que los niños vayan a la escuela durante el periodo escolar, en vacaciones están en la casa, y hay quienes forman cursos de verano para que vayan los niños de diferentes tipos, porque los hay de todo tipo, desde pintura, deportes, arte, lo que sea, todo. Y se hace porque es un gran negocio y porque los papás quieren que los niños sigan aprendiendo algo, por no decir que no los quieren en la casa, ¿verdad? No, ¿quién no va a querer eso, verdad? Pero que los dejen un rato, un espacio y que se cansen y que... Bueno, la verdad es que cuando uno medita en eso y nosotros vemos que lejos de que esto nos deje alguna ganancia, nos toca poner incluso de nuestra bolsa, nos preguntamos por qué lo hacemos. ¿Por qué hacer esto si a final de cuentas pareciera que si no lo hacemos no va a pasar nada? ¿Por qué tenemos nosotros esta necesidad de llevar a cabo ese trabajo para la escuela bíblica de verano, que además involucra que estando algunos de vacaciones se tienen que levantar temprano y que hacer cosas que regularmente no hacen? Luego está uno haciendo trabajos y todo esto nos lleva a meditar por qué llevar a cabo esta obra. El apóstol Pablo nos da el motivo que nosotros debemos entender en este pasaje de 2 de Timoteo 3, porque podríamos irnos al punto más claro, porque vamos a edificarlos en la palabra de Dios. Pero la importancia está en esto. Versículo 1 que acabamos de leer. Debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Ahora, hay gente que piensa que los últimos días es un tiempo a futuro, cuando ya empiece a verse señales y que va a venir y que... Es chistoso la manera de pensar algunos. Jesús dijo que no nos toca saber los tiempos, pero muchos piensan que Dios nos va a estar dando señales de cuándo va a venir Cristo, porque cuando ya veamos tal o cual cosa va a venir Cristo. Y la realidad es que eso no lo va a hacer Dios, porque el día que Jesús venga va a ser un día como cualquier otro día, sin mayor señal, un día como ha sido a lo largo de la historia, porque guerras y rumores de guerras siempre ha habido. Jamás en la historia de la humanidad todo el planeta al mismo tiempo ha estado en paz. Siempre hay una guerra en algún lugar y siempre ha habido catástrofes, siempre ha habido todo lo que llaman apocalíptico. ¿Cuáles son los últimos tiempos? Que serán tiempos difíciles. Los últimos tiempos empezaron desde que Jesús ascendió al cielo. Ahora, vendrán tiempos difíciles, lo vino para la iglesia desde el primer siglo. Lo vino en el segundo siglo, en el tercer siglo. Tiempos difíciles porque los hombres serán amadores de sí mismos. Yo oigo aquí mucho mi apellido y me gusta que termine el último con amadores de Dios, ¿verdad? Pero bueno, el asunto es que desde que Caín mató a Abel, los hombres son amadores de sí mismos. Los hombres son avaros, jactanciosos, soberbios. Uno ve esta lista y dice, si esto siempre ha sido. Bueno, porque no se está refiriendo al mundo. ¿A quién se está refiriendo? A la iglesia. Son tiempos difíciles porque no solo el mundo será el lugar anticristiano, sino aún la iglesia misma va a ser anticristiana. ¿Saben que hay varias cosas esenciales para el cristiano que están hoy en día bajo un severo ataque en las iglesias? Si no, miren, yo les he dicho, tienen que leer la Biblia y orar diariamente. Ha habido gente que se ofende por eso. Eso es ilógico, vienes a una iglesia, ¿qué se va a esperar de ti?
pero la iglesia está bajo ataque. Alguien por ahí me dijo una vez, es que restauramos matrimonios no llenándolos de versículos bíblicos, sino desde su situación personal, por medio de sus experiencias. La Biblia es algo que se quiere hacer a un lado y está en desuso en muchas iglesias porque lo que importa son las emociones y no la palabra de Dios. Vendrán tiempos difíciles porque dentro de la iglesia, en ese afán, desde el siglo pasado y desde el antepasado quizás, pero sobre todo desde el siglo pasado, finales del siglo pasado, ese afán de tener iglesias grandes y tener mucha gente en la iglesia, lo que se hizo fue traer a todas las personas que se pudiera por medio de formas atractivas, pero no se estaban convirtiendo a Cristo. Se han vuelto tiempos peligrosos porque en la iglesia incluso hay gente dirigiendo las iglesias que no conoce a Dios. Y esto no es la primera vez. El pueblo de Israel, cuando fue metido a la tierra de Canaán, vivió una etapa donde ni siquiera los sacerdotes en verdad conocían a Dios. El pueblo de Dios no necesariamente conoce a Dios, aunque sea el pueblo de Dios. Y hay iglesias donde no, los que están al frente no conocen a Dios. Vean toda la lista que hay, compárenla con lo que Pablo habla después en el versículo 10, mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia. Pueden ustedes contratarlo con avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, lo cual destaca en este sentido que incluso el desobedecer a los padres es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores. La realidad es que todo esto nos habla de que si la iglesia está así, son tiempos peligrosos para el cristiano. Son tiempos difíciles. Ahora, cuando hablamos de esto, y yo he hablado de esto de cuando en cuando desde hace años, siempre ha habido gente que se ofende y gente que dice que ese es el tipo de cosas que no se deben de hablar en la iglesia. Pero la verdad es que es el tipo de cosas que hay que hablar en la iglesia. La iglesia de Jesucristo tiene que ser transformada. Pero miren, vamos a ir avanzando en esto. El asunto es que los tiempos difíciles, porque ser un verdadero cristiano es difícil en estos tiempos porque hay una falsa religión que da comodidad y nos mantiene en inmadurez. ¿Para qué es el culto en la mayoría de las iglesias? ¿Qué expectativa tiene la gente cuando va a la iglesia? Que Dios me sane, que Dios que quite mis cargas, que me dé paz, que me llene de gozo, que cambie mi situación, que mi economía, mi familia. Uno va pensando en sí mismo. Pero la palabra culto, ¿qué significa? Rendir adoración a otro ser. Venimos a la iglesia a adorar a Dios, no a hacernos terapia. Pero la realidad es que la terapia es atrayente. Porque si el Feng Shui ya lo probaste y no te funcionó, si ya te funcionaron las terapias de autosuperación personal, a lo mejor en la iglesia por lo menos tienes un buen ambiente y la terapia te va a funcionar. Y mucha gente va a la iglesia a hacerse terapia. Pero el problema de eso es que cuando uno necesita terapia, miren, porque esto es curioso. Antes de los 80s del siglo pasado, prácticamente nadie tenía psicólogo. Bueno, en México no ha pasado mucho eso, pero en Estados Unidos, a la fecha, así como uno tiene su instructor de gimnasio, su maestro de no sé qué, también tiene su propio psicólogo personal, porque la gente necesita estar yendo a terapia constantemente. Y las iglesias, estaba yo acordando ahora que estoy escribiendo este curso de adoración. Cuando yo estaba en mi segundo año de maestría en MINS, como yo participaba en la Alianza de Pastores, abrimos un nuevo grupo con todos los pastores que invitamos de la Alianza. Y vino gente de sus iglesias, no solo pastores. Hicimos un grupo de cerca de entre 30 y 40 personas. El grupo en el que yo estaba éramos 10. Pero este grupo fue grande. Cuando iban en su tercer materia, iba empezando, a la Alianza de Pastores llegaron un psicólogo y un pastor enseñando, promoviendo un curso de consejería bíblica, y pues traía un psicólogo, eso le daba peso, y venía un pastor para eso, y ambos juntos daban estos cursos. Uno tomaba 1 hora y el otro otra hora. Y el pago que debían dar era 15 veces lo que ofrendaban los pastores en MINS. 15 veces porque daban 100 pesos y estos les cobraban 1,500 mensual. En MINS solo se quedaron 4 alumnos. Casi todos los otros 30 se fueron para allá, junto con mucha otra gente de otros lados, porque ellos saben algo.
La gente no quiere una formación bíblica, la gente quiere terapia en las iglesias. Eso es lo que atrae gente, eso es lo que hace crecer la iglesia. Pero el problema es que la terapia mantiene a la gente en inmadurez, en una dependencia emocional, lo mantiene en inconformidad con lo que es bueno y correcto y lo mantiene en inconformidad con la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a memorizar? ¿Por qué aprender la Biblia? ¿Por qué estudiar? Etcétera. Ese tipo de cosas, Pablo dice que el punto es en el versículo 5, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. Y luego le dice a Timoteo, a los tales evita. Ni discutas con ellos ni trates de cambiarlos. Pero miren, noten el versículo 4, cuando dice, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Mucha gente que va a las iglesias no le interesa a Dios. Va por sí, porque quiere recibir algo, quiere salir lleno del Espíritu, quiere sentirse bien, pero no porque ame a Dios. Y eso es lo más triste. Cuando hay conflictos y uno le dice, oye, pero ¿qué pensará Dios de esto? Eso no importa. Lo que importa es que usted esto, que la iglesia esto y que aquello esto. A la gente no le está importando Dios, aún en las iglesias. Miren, cuando estudiamos escatología, los tiempos finales, y nos habla de 3 años y medio, Apocalipsis, un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, que son 3 años y medio, 1260 días, y no me acuerdo, son 48 meses, pero esos 3 años y medio son este tiempo comparado con el tiempo de Elías. Elías vivió en el pueblo de Israel, en el reino del norte. Eran israelitas de las tribus descendientes de Jacob. Eran el pueblo de Dios. ¿Y cómo le iba a los profetas de Dios y a los sacerdotes de Dios y a todos los que tenían temor de Dios? Tenían que estar escondidos porque en el reino que era del pueblo de Dios, el pueblo de Dios era perseguido. Por eso esta comparación que hace, no eran los reinos externos, era el mismo reino de Dios donde el pueblo de Dios estaba siendo perseguido. Por eso dice Pablo, son tiempos difíciles, la gente es amadora de Dios, pero hay algo, tiene apariencia de piedad, parece bueno. El mundo se da cuenta porque si hay un término en estos tiempos que está muy denigrado, es el término pastor, el término diezmo. Palabras que deberían ser tenidas con cierta honra, con cierto respeto. Pero hoy en día ustedes entren en internet y van a ver cómo la gente habla mal de los pastores, habla mal del diezmo, porque hay mucha gente que abusa de las cosas, se llaman pastores y ni siquiera conocen la palabra de Dios. No pastorean a nadie, pero, y déjenme decirles una cosa, si ustedes van a una actividad de pastores, van a hallar que solamente el 40% al 50% son pastores. El resto es gente como de relleno que ni siquiera conoce realmente a Dios, pero todos les dicen pastores. Y la verdad es que esto ha llevado las cosas al punto de que la iglesia está mantenida en inmadurez, porque la iglesia está siendo enseñada a ser dependiente del líder. Un gran problema. Algunos vienen de iglesias donde esto ha pasado y esperan que sean dependientes de mí y me dan una carga que a mí no me corresponde. ¿A mí qué me corresponde hacer? Instruirlos en la palabra de Dios y guiarlos a la madurez, porque quien es responsable de sus decisiones, de sus acciones, son cada uno de ustedes. Mi responsabilidad es enseñarles cuál es la palabra de Dios. Y ahorita vamos a llegar a los últimos versículos para entender esto. Pero el punto es que dice, entre ellos están los que se meten en las casas, se llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones. Mujercillas y hombres también, gente que trae la conciencia pesada, que siente que ha fallado, que ha hecho mal, y estos abusan y los mantienen en un estado constante de inmadurez, de dependencia, porque dice el versículo 7, siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Ya fui a este curso, ya fui a este congreso, muchos han ido que al congreso los de Vino Nuevo, allá en Ciudad Juárez, y estuvieron yendo cada año, estuvieron yendo aquí que Odres Nuevos y que Explosión Juvenil y que no sé qué, y su vida no cambia. Siempre aprendiendo, pero nunca llegando al conocimiento de la verdad, porque mucho de todo eso está creado para ser dependientes espirituales. El problema, cuando el apóstol Pablo llega a la iglesia de Corinto, después de haber atravesado sobre una dura experiencia en Atenas, donde los atenienses le dieron la espalda a su mensaje,
y él se dio cuenta que no podía hablar igual que en otras iglesias. Llegó a Corinto y él les dijo: hermanos, yo estuve entre ustedes con temor y temblor, y mi predicación no fue con sabiduría, para que no la confundieran con la sabiduría humana, sino solamente me limité, yo agrego estas palabras, porque Pablo en el capítulo 1 dice que para el creyente Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y entonces él dice: y mi predicación solo fue con manifestación del poder de Dios. ¿Qué parte le faltó? La sabiduría de Dios, para que ellos no confundieran la sabiduría de Dios y la revolvieran con la sabiduría humana, porque estaba entre griegos que lo que querían era más sabiduría y estaban mezclados con la sabiduría humana. Y entonces en el capítulo 2, en el versículo 6 dice: pero hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. El problema de muchos cristianos es la falta de madurez. La madurez es un asunto de formación en la palabra de Dios. El problema de la iglesia en estos tiempos es que aún incluso estas denominaciones conservadoras que llevan siglos bajo el estudio profundo de la palabra, hoy en día han llegado a este aspecto, porque yo recuerdo en la iglesia presbiteriana, cuando estaba yo todavía en la iglesia presbiteriana, todavía no me venía acá a la misión Emanuel a dirigir en Izcalli, pero estaba yo en la Ciudad de México. Una o dos veces se hicieron cultos contemporáneos y se hicieron talleres para el culto contemporáneo. Uno se pregunta: ¿por qué la iglesia presbiteriana, que es una iglesia muy grande, quiere tener cultos contemporáneos? Porque ve que las iglesias carismáticas tenían cultos contemporáneos y llegaba mucha gente. Grave error. Porque no empiezas a imitar lo que hacen otros, sino que entiendes lo que tú estás haciendo para poder verdaderamente edificar a las personas. Pero ese afán de tener mucha gente en las iglesias, de tener una iglesia grandotota, muchos lo hacen porque habiendo eso hay más dinero. Pero iglesias que se sienten en la necesidad de ser enormes y que haya ríos de gente, como me dijo una señora una vez que le invitamos a la iglesia, dice: no, yo he ido a México a tal lugar y hay ríos de gente, ríos. No, tú estás en una cocherita y esto uno se pregunta: ¿de qué tamaño debe ser una iglesia? El mínimo para una iglesia, Jesús nos lo dijo, ¿de cuántos es? Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Eso es una iglesia. Congregación. Y no dice uno porque uno no se puede congregar, uno siempre está siendo uno. 2 o 3 congregados en mi nombre. El punto no es cuánta gente tenemos, sino en realidad qué hacemos. ¿Por qué nos llamamos cristianos? Bueno, el punto es que este versículo 6 y 7 nos hablan de que hay gente que está siempre siendo mantenida por causa de su conciencia, está siempre siendo mantenida en un estado dependiente emocional y espiritual, y por eso dicen: pastor, dígame, ¿puedo hacer esto? ¿No puedo hacer aquello? Oiga, pastor, ¿cree que pueda yo hacer esto? Etcétera. Y empieza a haber esa dependencia. Y muchos pastores toman eso y dicen: tú no te puedes casar con fulano, te tienes que casar con sutano, y empiezan a tomar decisiones que no los competen. Conocí un pastor que dijo: tengo una muchacha en la iglesia que quiere estudiar psicología. Ya le dije: no, me vas a estudiar otra carrera, esa carrera no, ni siquiera es cristiana. No, a ti no te compete el tomar decisiones. No, en ese sentido, te compete enseñarles y cada uno toma sus decisiones. Sin embargo, la oposición se manifiesta, como dice el versículo 8, así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Y uno dice: ¿quiénes fueron Janes y Jambres? Bueno, los comentaristas por lo general van aquí al tiempo en que Moisés se presenta delante de Faraón y Dios le ha dado a Moisés una señal para manifestar que lo que él hace es un mensaje de Dios, es por mandato de Dios, y le dijo: echa tu vara al suelo y se convertirá en serpiente. Y cuando Moisés lo hace, los magos de Faraón, que no nos dice cuántos son, y ahora podemos asumir que son 2, también hacen lo mismo, tiran sus varas y se convierten en serpientes. Y cuando Moisés hace una señal, ellos hacen señales también, hasta que la tercera señal ya no la pueden hacer. La tercera plaga ya no la pueden seguir ellos.
Y nos dice la palabra que Janes y Jambres ni siquiera podían, bueno, no dice los nombres, ¿verdad? Pero dice, aún los magos de Faraón no podían entrar a la presencia de Moisés por causa de los tumores que le habían salido a todos los egipcios. Es decir, estos magos no pudieron ni siquiera evitar esas plagas para ellos mismos. Y entonces Pablo dice, ellos se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad. Utilizan el término verdad para muchas cosas, pero el problema es que son tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque la gente no conoce la palabra de Dios, por lo tanto desconoce la verdad. ¿Por qué formar a los niños en este tiempo en la palabra de Dios? Eso, miren, hablamos de que el negocio de la fe es un negocio multimillonario. No todos son multimillonarios, pero hay muchos pastores que les da una vida cómoda. Van a comidas, desayunos, van con políticos, saliendo los cultos, están en los mejores restaurantes de la ciudad. A lo mejor no son ricos, pero andan bien vestidos, en buen carro, se van a predicar a otros países y viajan, etcétera. Y viven cómodamente. ¿Quién no quiere mantenerse así? Y cuando empiezan a escuchar de la palabra es un foco rojo, porque arriba de ellos hay gente que sí es rica y se compra aviones y que mueve dinero y es una serie de cosas encima. Hablar en contra de eso es peligroso, porque si ese negocio falla, eso ya sería un problema para el estilo de vida de muchos. Por eso se oponen a la verdad. Dice, son hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. Están parados en los púlpitos o en los atriles, en los grandes escenarios, porque miren, ustedes pueden identificar algo. Hay iglesias que al frente tienen un púlpito y hay iglesias que al frente tienen un escenario. El escenario es para una cosa, el púlpito es para otra cosa, no es para lo mismo. En el escenario vas a ver un espectáculo, están las luces, está el sonido, está todo lo que es atractivo a la vista. En el púlpito está para predicar la palabra, para conocer la palabra de Dios. Porque el punto es que cuando hay un espectáculo y te hace sentir bien, finalmente eso no te brinda respuestas frente a los cuestionamientos del mundo. La gente dice, no, solo mi fe en Dios, es mi fe en Dios, pero no pueden ni explicar qué es su fe en Dios. Y cuando se les pregunta, oye, la evolución, oye, las galaxias, el mundo que en realidad tiene miles de millones de años, y el cristiano dice, no, esas son cosas racionales y yo solamente el espíritu, y no tiene. Esto ya pasó en la Inglaterra, que dejaron Juan Wesley y Jorge Whitfield porque ellos predicaron a los campesinos, y el mayor cantidad de creyentes en Inglaterra en ese tiempo eran campesinos que no tenían estudios. Y entonces cuando surge en ese tiempo la Ilustración francesa, el darwinismo, y se me olvidó otro más, fueron 3 pensamientos que se juntaron en ese tiempo por aquel siglo, y se empezó a cuestionar al cristianismo. No hubo respuestas. Y la Inglaterra supuestamente cristiana hoy es en día no solo atea, es enemiga incluso del evangelio en muchos aspectos, y hay cristianos que están en la cárcel por sus publicaciones en internet y por orar en las calles, por orar en los hospitales, porque finalmente en su momento no hubo respuestas de parte de los cristianos. Y entonces dice, pero no progresarán más, pues su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con la de aquellos 2. Ahora, aquí llega el punto en la página, y coincidió que el lado izquierdo se quedara todo el punto del desafío. El desafío que viene para el cristiano: son tiempos difíciles. Ser un cristiano verdadero, aún incluso con la tecnología que tenemos, que debería de facilitarnos las cosas, también nos entretiene mucho para no hacer lo correcto. Leer la Biblia te puede llevar un capítulo, y escribir en tu diario. ¿Cuánto te gusta que te lleve? ¿10 minutos? El mínimo que pasa una persona en una red social es de 1 hora y no se da cuenta.
Es que no hay tiempo para leer la Biblia. Y eso es un problema. Por eso a veces es bueno cerrar las redes sociales. Además de que te quitas de un montón de peligros, de que los ciberdelincuentes y todo eso, y qué felices seríamos si no tendríamos celular, ¿no? En un cierto modo. Pero tenemos esta tecnología que debemos aprender a usar para bien. Les he dicho, ¿qué versión de la Biblia usamos? Nueva Biblia de las Américas. En cualquier celular la pueden tener. Y poder seguir las lecturas de la palabra. Y hemos explicado por qué tomamos esta. No estamos en contra de ninguna otra versión. De hecho, con un gran respaldo es la Reina Valera, pero muchos ni siquiera entienden ciertas palabras que hay ahí, ¿verdad? Bueno, el punto es que el cristiano está puesto por Dios para ser guiado a la madurez. Cristianos maduros. El mundo, o al menos el mundo occidental, hoy en día carece de cristianos maduros. Porque un cristiano maduro no solamente conoce o tiene entendimiento bíblico, sino que ese conocimiento bíblico ha permeado en sus emociones, en su manera de pensar y por lo tanto en su manera de vivir, de tal modo que su forma de vida es diferente. Y puedes representar un reto para otros, porque lo ven diferente y dicen, bueno, este tiene algo que no tenemos nosotros y hay algo. Cuando dice que Noé condenó al mundo pasado, ¿de qué manera lo condenó? Lo condenó cuando él entró al arca y le declaró a ese mundo antiguo que sí se podía obedecer a Dios. Y ellos habían preferido no hacerlo y por lo tanto Noé fue una condenación para ese mundo. Cuando le dice Jesús a los apóstoles que ellos juzgarán a las 12 tribus de Israel, no es que se sentaron y escucharon los casos de cada uno que vinieran a juicio, sino que el hecho era de que cuando ellos obedecían lo que Jesús enseñó, era una muestra de que todo Israel podía haberlo hecho también. Y no lo hicieron, pero los apóstoles sí. Por lo tanto, una persona que sigue a Dios es como un juicio para aquellos que debiendo seguir a Dios no lo están haciendo. Y eso es un problema. Así es que Pablo toma su ejemplo y le dice a Timoteo, pero tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia. En pocas palabras, Pablo, que 3 veces, no sé si son 2 o 3 veces, dice en sus cartas, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo, entiende una cuestión importante, ser ejemplo. Ser ejemplo tenemos nosotros el compromiso, todo aquel que es maestro tiene el compromiso de ser ejemplo para los que está enseñando. Ahora, hay una cosa, si hacemos una cena, yo le entro también, ¿sí o no? O les he dicho, no, yo soy el pastor, yo no voy a dar. Cosa muy común en muchas iglesias. O le entro también. Si es de barrer, le he entrado a barrer. Si es de pintar, le he entrado a pintar. Y no porque digan, el pastor que no tiene educación, nadie lo formó, pues él no sabe nada que ponga. No, yo les he dicho, entre ya hay aquí 2, 3 que ya tienen maestría igual que yo, pero de preparación académica soy de los que más tienen. Y de formación. Pero la verdad es que eso no significa que yo no pueda tomar una escoba, un trapeador y hacer algo para edificar la vida de ustedes también en esta forma. Porque tengo que ser ejemplo. Jesús, ¿qué hizo para dar ejemplo a los discípulos? Tomó la actividad de un siervo de menor rango en cualquier casa y le lavó los pies a los discípulos antes de entrar, antes de tomar la cena, porque era lo que se hacía en las casas ricas cuando entraban un esclavo de menor rango, el de menor importancia, le lavaba los pies a las personas que llegaban a la casa y Jesús tomó ese lugar. Ser ejemplo. Tengo ahí mis diarios, puedo bajarlos, pero para enseñarles, yo tengo que hacer el diario devocional si yo les voy a pedir que ustedes lo hagan. Tengo que tomar tiempo para orar, orar con ustedes, orar por ustedes. Tengo que tomar tiempo para eso porque tengo que ser ejemplo. Pero hay una cosa, esto no significa que yo tenga que hacerlo nada más, significa que lo hago para que ustedes lo hagan también. Ahora, la enseñanza, yo lo sé, no siempre ha sido bien recibida.
No toda la gente que es enseñada dice, ah, gracias por enseñarme la palabra. No, porque la gente es exigente, la gente dice, bueno, es que al pastor como que ahora le falta esto, le falta... Y todos somos críticos, miren, si en el fútbol el que está allá en las gradas y que apenas pudo pagar su boleto, ¿sí o no le está dando instrucciones al técnico que está ahí sentado en la cancha? Porque todos sentimos que tenemos, que somos expertos y el asunto es que lejos de aprender algo, sentimos que todos tenemos nuestra opinión que también es válida sobre un tema y por eso este mundo se ha llenado de influencers. Porque un influencer no necesariamente conoce el tema, pero le gusta hablar mucho y habla bien y por eso convence a la gente de algo que tal vez ni siquiera entiende. El punto es que el que enseña la palabra, dice Pablo, tú conoces mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia. Ok, versículo 11. Conoces mis persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué le pasó en Antioquía, en Iconio y en Listra a Pablo? Ya lo vimos, estamos estudiando el libro de Hechos los viernes. ¿Qué es lo que le pasó? Lo persiguieron, lo apedrearon, tuvo que salir de una ciudad. Cuando se libró de una, pues llegaron a la otra. Ahí lo apedrearon, lo dieron por muerto. Seguramente estaba muerto, Dios lo pudo levantar. Y si estuvo muerto o no estuvo muerto, no sabemos. Pero finalmente, si una multitud cree que está muerto, lo más seguro es que esté muerto. Pero el asunto es que no se levantó cojeando y lo curaron de las heridas. No, dice, se levantó y se metió a la ciudad. Bueno, todo esto le pasó a tal grado que incluso noten la expresión. ¿Qué persecuciones sufrí? Pablo, un hombre que en verdad llevó encima todo esto, le afectó su corazón. ¿Y por qué lo hacía? Si no era negocio siquiera, ¿por qué ir a predicarle a la gente la palabra de Dios? Él dice a los corintios, si lo hago porque es un deber que me ha sido dado, pero si no lo hago con gusto, de todos modos tengo la imposición de parte de Dios. Él lo hacía porque entendía que era el propósito de Dios para él. Pero miren, el versículo 12 es el que es para usted y para mí. Y en verdad todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué pasará con ellos? Ahora, por eso a lo mejor unos dicen, no, mejor no le entro bien a la palabra de Dios para no ser perseguido. Pero la realidad es que es un asunto de fe. No es mi caso únicamente, pero muchos pastores han sido calumniados, han sido desacreditados cuando enseñan la palabra. Porque ¿cómo es aquel pastor que enseña falsedad? Todo el mundo lo quiere y lo defiende. Y créanme, yo lo he visto en grande. Uy, no hables de mi apóstol, no hables de mi pastor, no hables. La gente se pone a defender. Pero un pastor que predica la palabra está expuesto al menosprecio de todos los demás, está expuesto a la calumnia. La verdad, créanme, cuando yo empecé a pastorear, y no es un asunto de ahora, yo estoy por cumplir ya dentro de 2 años, 30 años de ministerio. Cuando empecé a pastorear era agradable en el sentido que yo tenía mi trabajo, me ocupaba una misión y todo el mundo decía, ah, un joven que tiene su empleo y de tiempo y en su tiempo libre, en lugar de irse a otro lado, se va a edificar una iglesia. Y la gente estaba contenta. Cuando dije esto lo tengo que tomar de tiempo completo, la misma gente, en parte los ancianos que había en la iglesia, que debían estar apoyando y no apoyaron nada, se ofendieron porque lo tomara de tiempo completo. Y fueron mis primeros calumniadores y mis primeros enemigos u opositores. Y como dijo una vez una hermana de la iglesia, ay, me dijo fulanita que usted es esto, aquello. Le digo, créame que a fulanita ni la conozco, ¿usted la conocía? No, pero vino y me dijo todo eso. Y le digo, ¿y usted me conoce? Yo creo que me conoce más que fulanita. ¿Soy así? Pues no, pastor, no. Le digo, mire, qué bueno que viene y me lo dice, porque la mayoría de los hermanos les dicen algo y dan por hecho que es verdad. Mire, el pastor es esto, aquello. Ya ni preguntan. En la alianza de pastores, no es porque alguien les dijo por allá que yo estaba empezando una nueva alianza y que se hizo una nueva alianza en la cual ni me metí. Hubo pastores que me dejaron de hablar, pero jamás me preguntaron, oiga, ¿usted empezó una nueva alianza? Yo no había empezado nada, yo me retiré en paz. Pero el asunto es que esto es algo a lo que estamos expuestos si ustedes están interesados en verdad en la palabra de Dios.
Hay todo este tipo de cosas. Hace unos 2 años, hace año y medio, publiqué ahí en Facebook un testimonio. A lo mejor algunos lo entendieron como una queja, pero dije, si esto ha sido difícil, este año fue difícil, el anterior fue difícil, pero este ha sido el más difícil y posiblemente el que sigue sea todavía más difícil. Aún así yo sigo en la palabra de Dios. Miren, una vez lo dije, si a mí me hubieran dicho que tomar el ministerio iba a ser de esta manera tan difícil, con oposición, de todos modos lo hubiera hecho. La verdad, porque es un llamado de Dios. Pero si ustedes en verdad aman a Cristo y quieren vivir en su palabra, también están en estos sujetos. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Ahora, nadie te va a corretear con un cuchillo, seguramente, no se trata de eso. Perseguido significa todo ese desprecio, calumnias, ataques, todas las cosas. Ahora, solo asegúrate de una cosa, que sí sea por la palabra de Dios y no como aquel joven que decía, mis papás que no son cristianos, no me entienden y todo. Y cuando fui a hablar con los papás, le decimos, sí, vete a tu iglesia, pero tiende tu cama y levanta tus trastes, y no lo hace. Él dice, no, la iglesia es más importante y deja la cama sin tender. Y los trastes, por eso le hemos dicho, ya no vas. No, ese no es un perseguido, ese es un desobligado. Entonces, asegúrate que si hay alguien que está hablando cosas en contra de ti, en verdad sean calumnias. Pero sin embargo, hay palabras de esperanza para nosotros. Miren, los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Sí, a la gente que no tiene temor de Dios le van a pasar cosas. Tal vez uno diga, bueno, yo no estoy esperando el mal de otros. Pero lo que Dios está diciendo cuando dice en Proverbios, no te exaltes cuando veas al malo prosperar. Hay una cosa, es un asunto de Dios con él y tendrá su trato con esa persona. Si le permite prosperar y le permite caer, lo que sea, es un asunto de Dios con esa persona. Tú tienes que pensar en lo que Dios está haciendo en tu vida. Por eso le dice, los malos impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y entonces da este giro aquí cuando dice, tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido. Bueno, y si no has aprendido nada, ¿en qué vas a persistir? Miren, hay un análisis pensando aquí en todos los que se mantienen siempre aprendiendo, pero nunca llegando al conocimiento. Yo lo he usado de esta manera, lo voy a volver a usar si ustedes van a una escuela de natación y pasan 10 años en la escuela de natación y no saben nadar. ¿Qué pensarían? O la escuela de plano es pésima o uno no le interesa nadar, ¿sí o no? Ok, ¿cuántos años tienes yendo a la iglesia? ¿Eres ya un cristiano maduro? ¿Ya entiendes la palabra de Dios? ¿Ya comprendes la voluntad de Dios? ¿Ya puedes dejar de quejarte como el mundo y empezar a interceder como un cristiano? Ha pasado todos esos años. ¿Ya puedes vivir como un cristiano? Porque pueden pasar 90 años y la madurez no se da automática. Algo que enseñamos en el curso 3, en el 2, cuando hablamos de los hábitos de madurez. La madurez no es automática, no porque pase el tiempo la gente va a ser madura. Hay gente que tiene 50 años y todavía tiene el carácter de un niño. Es caprichoso, es berrinchudo, etcétera. Si no, véanlo en las calles, mucha gente manejando, no son más que gente inmadura que se le mete a otro y les grita y se pelean y es un adulto. O en los estadios, la gente gritándose entre, oh, ya eres adulto, ya debería de haber. Bueno, la madurez no se da por la edad. Entonces, la madurez cristiana no se da por el mucho tiempo en la iglesia. ¿En verdad has aprovechado, has servido? ¿Cuántas veces has leído la palabra de Dios en todas estas décadas, si es lo que tienes, o en cuántos estos años? ¿De qué te ha servido ir a la iglesia? ¿De qué te ha servido ser parte de la iglesia? ¿Hay en verdad en ti una madurez o eres todavía un dependiente espiritual? Lo ponemos en estos términos en la senda de crecimiento. En la iglesia tengo actitud de consumidor o de, la palabra, edificador.
¿Vengo a edificar la iglesia o todavía vengo para que me den porque todavía no puedo dar? Eso es natural. El que acaba de llegar de la iglesia no se espera que venga a dar, se espera que venga a ser formado y a dar. Pero si ya te pasaron 10 años en la iglesia y sigues en esa actitud, hay un asunto que debería de cambiar. ¿Eres edificador o eres consumidor o eres dependiente espiritual? Bueno, porque Pablo lo que le dice a Timoteo, tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido. Y aquí es donde viene el punto. Y si a los niños no les enseñamos nada, porque es interesante. Una vez un pastor me enseñó un lugar en un hotel donde había estado teniendo los últimos 3 meses sus reuniones, y era una salota enorme y decía que he juntado más de 3,000 personas. Calcúlenle cuántos niños irían con esas 3,000 personas. Le digo, ¿y los niños dónde los pones? Ay, hay un cuartito donde yo creo que fácil cabrían nada más unas 10 personas. ¿Había interés en los niños? Los niños son lo menos importante. De hecho, muchas veces hay entretenimiento para los niños porque lo que piensa la gente es que los importantes en la iglesia son los adultos y entonces los niños salen sobrando. Y eso es muy triste, porque mientras una iglesia tenga niños, tiene futuro. Ahora, yo lo he dicho durante décadas y qué triste que aquellos que deberían de haberse encargado de llevar esto a cabo se fueron con malas notas en ese asunto, pero yo lo he dicho, los niños que ahora vemos pequeños aquí van a ser los que van a estar en unos 15, 20 años predicando aquí la palabra. Son los que nos van a tender la mano, a lo mejor si todavía estamos aquí, está ese escalonzote, son los que nos van a tender la mano para bajar el escalón, porque ellos van a ser los adultos de aquel tiempo. Nuestra filosofía es que los niños deben llegar a ser adultos con un matrimonio, porque esperemos que los hijos, aún los más pequeños como Romina, como Raquel, se casen un día, ¿sí o no? Bueno, que lleguen a tener un matrimonio que honre a Dios, que lleguen a tener un empleo que glorifique también a Dios y que tengan un ministerio que bendiga a la iglesia. Pero ¿saben cuándo empieza esa formación? Desde antes de que nazcan, porque cuando están en el vientre de la madre se puede orar con ellos y se les puede leer la palabra de Dios y ellos lo perciben. Pero ¿saben qué hay de triste en esta vida? Yo creo que entre todas las cosas que son tristes en esta vida hay una que es triste en la iglesia. Hay una edad en que los niños quieren venir a la iglesia. Están pequeñitos, quieren venir a la iglesia. Y los papás luego no los traen por algún asunto personal, un asunto a veces de comodidad, y no los traen. Y cuando pasa un tiempo, los niños ya no quieren venir a la iglesia. Ese es uno de los aspectos más tristes que lo hemos visto generación tras generación. Siempre pasa eso. Niños motivados en venir porque les interesa conocer la palabra de Dios, pero los padres en un aspecto, y hay que considerarlo, miren, déjenme decirles algo. A mí mi padre nada más me dejó este tono de voz y el conocimiento de la palabra de Dios. Es toda la herencia, a unos zapatos que no le gustaban, ¿verdad? Y me dejó de herencia nada más eso. Pero yo he pensado que dentro de todo lo que me dejó lo más valioso que un padre le puede dejar a su hijo. El conocimiento de la palabra de Dios. Fue el que me dijo, nunca te vayas, cuando yo estaba en la secundaria, nunca te vayas a la cama a dormir si no has leído la palabra de Dios ese día. Y lo sigo haciendo hasta el día de hoy. Y por esa razón yo lo hago para con mis hijos, pero no solo con ellos, con ustedes también. Por eso no les he dado estudios mediocres de la palabra de Dios. Y nunca les he dicho, ya tenía mi mensaje en la mañana, me lo cambió el Espíritu, así es que si sale mal, pues es porque apenitas Dios, que no se puso bien de acuerdo, me lo acaba de mandar. Nunca he hecho eso. De hecho, pueden leer el boletín y ya saben de qué les voy a predicar todo el mes de agosto. Lo he planeado, lo he programado. Yo no sé si ustedes han visto eso en alguna iglesia. He escrito estos cursos y esto lo digo, miren, incluso podría hablarles de los planes que tengo. Estoy escribiendo un curso de MINS y tengo ya en mente, nada más me falta una materia de hebreo más que tengo que dar y 3 cursos de MINS que tengo que terminar de escribir. Bueno, en la mente y en la computadora tengo el inicio de 4, pero la realidad es que todo este trabajo es para tener el doctorado. El asunto es que les estoy diciendo, no están con un pastor mediocre ni improvisado. Pero yo reconozco una cosa, este trabajo no es bien valorado.
en ninguna iglesia. Pero esto es un asunto en el cual ustedes saben, como dice Pablo, hay un ejemplo en esto. Yo agradezco a Dios los maestros que están haciendo materiales. Eso no es cualquier cosa. Es el monte que ya tembló y ya se nos cayó 2 veces, pero gracias a Dios ahí sigue de pie, ¿verdad? No es un trabajo mediocre el que le damos a los niños. Lo van a poder ver en los trabajos que hay, porque en realidad esta obra merece la pena, porque cuando uno muera, es lo único que nos vamos a llevar, el conocimiento y la comunión con Dios. Ya no va a importar las demás actividades. Entonces Pablo le dice, persiste en las cosas que has aprendido, de las cuales te convenciste, es decir, aquellas en las que tú tienes fe. Daniel 12, del 3 al 4 dice, voy a leer esta parte, dice, los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia, ya está hablando de los maestros, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por la eternidad. Una promesa para los que están instruyendo a otros en la palabra de Dios. Pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Es decir, uno no puede decir, bueno, es que hace todo lo de la Biblia. El conocimiento aumentará. El apóstol Pablo dice, si alguien cree saber algo, aún no lo sabe, como debería saberlo. Ahí en 1 Corintios 8:2. Más adelante el ángel le dice, muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos comprenderá, pero los entendidos comprenderán. El asunto es, ¿de cuál prefieres ser? ¿Entendido o impío? Bueno, uno puede decir, bueno, me mantengo en medio, pero en medio es tibio. Los entendidos comprenderán. Miren, si lo vemos en las palabras del apóstol Pablo, estas palabras se las da el ángel a Daniel. Pero si vamos a 1 Corintios, capítulo 2, donde mencionamos precisamente que la sabiduría se habla entre los que han alcanzado madurez. En el versículo 14, dice también, pero el hombre natural, aquel que no ha nacido de nuevo, no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad. Eso que va a ser importante. Y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. El punto es que somos llamados no solamente a creer en Cristo, sino a crecer en el conocimiento de Cristo, a ser de los entendidos, como dice el apóstol Pedro ahí en 2 de Pedro 3:18, mas creced primeramente en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Dios te ha dotado de todo lo necesario para no ser un dependiente emocional y espiritualmente en otro. Debes ser dependiente emocional y espiritualmente de Dios. Pero eso es el asunto de la madurez. Te ha provisto de todo lo necesario para que seas de los entendidos. Pero ¿saben qué estamos haciendo? Se lo estamos dando también a los niños desde sus primeros años. Este es el asunto importante que nosotros debemos considerar. No menospreciar la enseñanza. Miren, déjenme decirles, cuando sean adultos sus hijos y tengan una crisis de alguna forma económica, familiar, lo que sea, la carrera no les va a servir de nada porque aún los psicólogos se divorcian, ¿sí o no? Y no entienden las cosas. Los terapeutas también la riegan. Y van a sentir una carga en su vida que lo único que los va a sacar adelante es su relación con Dios. Cuando tengan una pérdida fuerte, cuando sufran un accidente que puede pasar incluso no siendo grandes, cuando tengan y enfrenten situaciones que les causen miedo, estén en situaciones, ¿qué les va a llevar adelante? La comunión con Dios. Lo mejor que unos padres pueden dar a sus hijos es el conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, aquí hacemos nuestro trabajo y se los hemos demostrado aquí en la iglesia.
Pero ¿y la casa? Créanos que lo que echa abajo todo el trabajo de una iglesia en la vida de un niño son los papás en la casa. En una ocasión, bueno, yo creo que más de una. Cuando doy consejería hay personas a las que les tengo que decir, no es posible que yo esté más preocupado por tu vida espiritual que tú mismo. Hay gente que no le importa su vida espiritual. Y el pastor esforzándose, y pareciera que a ellos eso no les preocupa, y el pastor muchas veces dice, ¿qué hago? Porque digo, uno a veces es descuidado y se va con todo, con las cosas que son más importantes, solo por las cosas menos importantes. Bueno, nosotros nos preocupamos por la educación de sus hijos en Cristo, y ustedes no somos mejores, y los que estamos en esta situación somos padres, la mayoría, y entendemos el cuidado que debe haber. Los padres deberían de estar ocupados en la educación cristiana de sus hijos, porque son tiempos peligrosos y para cómo va la situación parece ser que se va a poner peor. Porque mínimo antes la gente tenía un cierto temor de Dios. Y la gente, aunque pudiera usarlo como fetiche, lo que fuera, había cosas que le detenían. Hoy en día Dios es una burla, no tiene ya ningún sentido la palabra, el mundo va de mal en peor. Es decir, a nosotros nos tocó un retos como cristianos. Yo crecí estando en la palabra de Dios y me tocaron retos, pero les soy sincero, yo veo que hoy en día los adolescentes y los jóvenes tienen retos más duros. Porque por lo menos antes había cosas que no se veían bien, cosas que no se permitían. Hoy en día todo está permitido. Y la verdad es que cuando dice la palabra, ¿qué será del justo? Cuando los fundamentos caigan. Hoy en día muchos fundamentos están siendo tirados incluso por los mismos cristianos. Por esa razón la palabra que le dice Pablo es: tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. ¿Quién instruyó a Timoteo en la palabra? Pablo fue el siguiente, pero ¿quién lo instruyó primero desde la niñez? A ver, fuerte. Su madre se llamaba Eunice y su abuela se llamaba Loida. Y Pablo le dice a Timoteo: ese amor que habita en ti, que te fue transmitido por tu madre Eunice, tu abuela Loida, quienes lo instruyeron en la palabra. Pablo llegó después y lo vio que era un joven preparado. Interesantemente, Timoteo era de la ciudad de Listra, donde Pablo fue apedreado. Y Pablo no dijo, no voy a volver allá jamás, sino que cuando volvió, vio un fruto de aquel sacrificio que hubo, de aquel tiempo que tomó para formar una iglesia ahí, y conoció a Timoteo. Bueno, por eso él dice: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Existe una mecánica en la mente de muchos cristianos hoy en día. La he entendido a lo largo de años de platicar con la gente. Esta mecánica es que para ser cristiano primero te tiene que ir bien mal. Matrimonio fallido, problemas económicos, situaciones con drogas, etcétera, para que entonces vengas a Cristo. Hasta el Deforma hizo una vez una publicación de eso que dice: joven sin conflictos, ni traumas, ni nada, se convierte al cristianismo, y todo el mundo se sorprende. Bueno, porque esa es la idea que se ha dado en las campañas evangelísticas. Entonces eso ha creado en la mente de muchos: bueno, mis hijos cuando crezcan y tengan sus problemas ya vendrán a Cristo. Esa es la idea que muchos tienen. Por eso enseñar a los niños no es tan importante, porque ya conocerán a Cristo cuando estén en medio de sus traumas, sus vicios, sus fracasos. Y uno dice, ¿en verdad es necesario eso? Porque aquí la palabra dice: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Cuándo aprendió Timoteo la Biblia? Cuando era niño. ¿Y tus hijos por qué no podrían hacer lo mismo? ¿Cuántos pasajes de la Biblia se saben de memoria? ¿Pueden decir cuántos libros tiene la Biblia y repetir la lista de libros de la Biblia? ¿Han conocido pasajes que no necesariamente les hemos enseñado aquí en la iglesia?
Porque hay una cosa, allá en aquellos tiempos decía la canción, el tiempo que te quede libre, si te es posible, si se la saben, ¿verdad? Esa es la idea que muchos padres tienen para con sus hijos. Cuando tengas tiempo libre, dedícaselo a sus hijos. No. Miren, ¿por qué si yo me terminé la maestría hace 12 años, por qué apenas estoy batallando con todo esto? Porque yo tuve años que me sentaba a escribir, pero tenía que educar a mis hijos. Tenía que enseñar y pasar tiempo con ellos. Y yo de hecho lo publiqué por ahí en Facebook. Está perdido entre los miles de publicaciones que se van por años en Facebook. Hay muchas cosas que quisiera escribir, pero no tengo tiempo ahorita porque tengo que educar a mis hijos. Y ese tiempo se va rápido. Los ve uno pequeños, dice, ay, ojalá y crezcan. Y de pronto uno voltea y ya crecieron. Dice, ay, qué bonito era cuando eran chiquitos, ¿verdad? Pero la verdad es que ese tiempo se va y se va rápido. Y entonces los padres no están acostumbrados, si muchas veces no están acostumbrados a pasar tiempo con sus hijos, ahora leyendo la Biblia juntos. Saben que las cosas, y usted lo sabe porque fueron niños, las cosas que se quedan más grabadas en un niño, aun cuando es adulto, son aquellas que hizo con su padre varón. Son las que se quedan grabadas. Y si el padre varón, el padre, le lee la Biblia al niño, para el niño eso va a ser un tesoro. Ahora, no significa que la madre no pueda hacerlo, pero la realidad es que el impacto mayor es con el padre por una razón, es el que menos tiempo le dedica a los niños. Pero también si la madre le lee la Biblia, va a quedar grabado en su vida. Por eso dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Qué tan importante será eso de la Biblia? Porque hay una cosa, en los funerales siempre decimos esto y no sé qué tan bien lo tome la gente, pero tenemos que decirlo en los funerales. Un día tú vas a ser el que esté en la caja. Y es una realidad. ¿Y cómo vas a vivir de aquí a que pase eso? Porque a todos nos llega ese tiempo. El punto es que es inevitable el hecho de partir de esta vida. ¿Estás preparando a tus hijos? Porque así como se prepara la pensión y así se va pagando el servicio funerario, ¿cuántos en verdad se están preparando para la eternidad y están preparando a sus hijos desde aquí? Porque en el funeral todo mundo quisiera que el pastor le dijera, tu familiar ya está con Dios, porque a nadie le van a decir, tu familiar está en un lago de fuego y azufre que arde por la eternidad. No son palabras para un funeral, pero la Biblia nos dice algo, y piénsalo sobre ti, no sobre tu familiar. Hay dos caminos nada más. Ok, bueno, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y en este tiempo que tienes la oportunidad, ¿qué vas a hacer con tus hijos para que ellos en verdad estén preparados para que el día que Dios los llame a su presencia, tú puedas decir, y si es que ellos te preceden, están en la presencia de Dios, o el día que tú te vayas, te puedas ir con calma diciendo, el día que mis hijos también se vayan, estarán en la presencia de Dios. Porque hay una cosa, no solo se trata de eso, se trata de que tus hijos también instruyan a tus nietos en la palabra de Dios. Y esto no está bien, hermano. Luego el adulto llama más la atención que el niño. Entonces, finalmente es el futuro de la iglesia. En 10 años, no, en 20 años les comparten cuando traigan a sus 25 años, ¿no? Cuando traigan a sus niños, le dicen, tú también, y ahí te vimos todos. Bueno, el punto es que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. La Biblia es lo que sirve para eso. No la terapia, no la música, no muchas cosas que hacemos. La Biblia, la palabra de Dios, por eso hay que persistir en el conocimiento de las sagradas escrituras, porque son para nuestra instrucción. Y el versículo 17 es la respuesta a todo lo que acabamos de decir. A fin de que el hombre de Dios sea... ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Notemos el término perfecto como un sentido de madurez.
a fin de que el hombre de Dios sea maduro y ese hombre de Dios pueda en verdad entender la sabiduría de Dios. Pero ¿cómo la logró? Yendo a la palabra de Dios, siendo instruido en la palabra de Dios. El hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Y uno puede decir, y ya cometí un error, ya cometí otro error, ya me pasó esto otra vez y ya. Está la palabra de Dios para formarte. Está la palabra de Dios para que formes a tus hijos. Termino con una anécdota. Hace años, ya muchos años, una familia que venía a la iglesia tenía dos jóvenes y les decía, hermano, va a haber, venían desde niños, de hecho, niños como de secundaria. Empezaron a venir a la iglesia y les decía, hermanos, tenemos esta actividad para los niños. Ah, sí, sí, luego los mandamos. Nunca los traían. Pasan a ser jóvenes, hermano, tenemos esta actividad para jóvenes. Ah, sí, luego los traemos. Y nunca los traían. Y llega el día cuando estos ya están en la universidad y el papá tiene problemas con ellos y viene y me dice, pastor, ¿qué puedo hacer con mis hijos? Porque son rebeldes, hicieron esto, aquello y me dio queja de lo que habían hecho. Y yo le tuve que decir a él, mano, ¿qué me preguntas a mí? Yo te dije, eran niños, tráelos cuando sean niños para formarlos. No quisiste. Son jóvenes, los quieres traer a la iglesia y no quieren venir. Y yo te dije, hay este trabajo para los jóvenes y tú preferiste llevártelos de paseo a hacer otras cosas. ¿Yo qué quieres que te responda ahora si tú eres un padre irresponsable y lo único que estás haciendo es cosechar lo que tú sembraste, dándoles dinero y entretenimiento en lugar de traerlos a la palabra? Todos queremos los beneficios sin la responsabilidad. Algo muy común en nuestros tiempos. ¿Por qué existen los refrescos de dieta? Para que te los tomes sin consecuencias, porque vivimos en una sociedad que no quiere consecuencias. Y son peores que otros, ¿no? Porque se define la lanina y todo eso ha traído muchos problemas. Bueno, la realidad es que todo esto habla de un mundo que quiere los privilegios sin tomar las responsabilidades. Y Dios está llamando en su palabra. Está diciéndonos que tenemos que instruir a nuestros hijos, porque si ahorita las cosas se te hace que están feas, la verdad es que puede ser que se pongan peor. Eso no significa que Dios no va a estar a nuestro lado y que no vamos a disfrutar de este mundo, pero la verdad es que para que eso haya en tu vida, necesitas tener comunión con Dios, porque habrá más engañadores. Sí los hay por ahí un movimiento. Algunos pastores estamos observando algunas cosas y hemos comentado, viene por ahí un movimiento que se está gestando dentro de las iglesias cristianas, que es la siguiente parte de toda esta forma de pensamiento y que está siendo muy seductor y está empezando, porque miren cómo se puso de moda la teología reformada. Hay muchas mezclas y esta viene con un gran carácter para engañar, pretendiendo ser algo que en realidad no es. ¿Qué ha pasado? Pero esta se está formando con mucha astucia, principalmente entrando en las iglesias reformadas. Así es que consideremos las cosas que están pasando en este tiempo. Consideremos que nosotros muchas veces tenemos nuestra propia ideología y que ya ha tenido sus oportunidades y ha fallado. Vayamos a la palabra de Dios. Amemos la palabra de Dios. Deleitémonos en la palabra de Dios para que tú puedas, en verdad, cuando mires hacia atrás dentro de muchos años y decir, gracias Dios porque me mostraste qué debía hacer y lo hice. Y puedas estar contento de lo que Dios te ha concedido en este tiempo. Por lo tanto, pensemos, ¿qué vas a hacer con los años que tienes por delante? ¿Qué vas a hacer con los años que tus hijos todavía te escuchan y te ponen atención? ¿Qué vas a hacer con esa responsabilidad? O a lo mejor son tus nietos. ¿Qué vas a hacer con ello para que ellos lleguen a este nivel que llegó Timoteo, que había conocido la palabra de Dios y había conocido la salvación y estaba siendo formado para ser ese hombre de Dios equipado para toda buena obra? Consideremos todo esto porque miren, hay una cosa. El tiempo que Dios nos conceda de vida, vamos a estar en esto.
Y agradecemos que hayan tomado esta responsabilidad o este papel como padres de traer a sus hijos. Y esto habla bien de la iglesia. Tuvimos más niños de los que tenemos cada domingo. Y gracias a Dios por los padres que han traído a sus hijos, que aunque no sean de la iglesia, nos han concedido esa oportunidad. Y queremos que sepan que lo que estamos enseñando a sus hijos es algo que tiene un enfoque para la eternidad. Porque en verdad que todos sabemos que vienen cosas siempre en la vida de todo niño. Un día va a ser adulto, va a encontrar con quién casarse, va a haber retos, va a haber sufrimientos, lo que sea. Va a estar preparado su corazón. Y aquí estamos nosotros todo el tiempo que Dios nos conceda. Y yo agradezco a los maestros por el tiempo que tomaron, porque finalmente lo hacen gratis y han tomado ese tiempo porque lo hacen y se han deleitado en ello. ¿Sí o no? Los que fueron maestros se agradaron, lo hicieron con gusto y lo disfrutaron. Bueno, vamos, si Dios nos concede, el próximo año a seguir haciendo eso, y el año que sigue seguir haciendo eso. Los campamentos no tuvimos este año porque pues uno ahí le anda fallando luego el cerebro, pero el campamento para el próximo para la próxima primavera con los jóvenes, porque todo esto tiene ese sentido. Los jóvenes tienen un picnic para el día, recuérdenme la fecha. No, así el 15, ¿verdad? Es para el 15 el picnic. Ok, sí, se cambió uno, pero fue de este. El próximo sábado las mujeres tienen desayuno, los jóvenes dentro de 2 sábados, el día 15 tienen el picnic y bueno, ya estarán con los consejeros ahí organizándose para ello. Pero todo esto es algo que le da vida a la iglesia. Créanme que yo al menos puedo decir de esta iglesia, a pesar de lo que haya vivido en meses pasados, años pasados, es una iglesia donde Dios está trabajando, es una iglesia sana, es una iglesia que tiene futuro. Así es que tomémoslo para poder crecer nosotros en la palabra de Dios. Vamos a orar para agradecer a Dios por este trabajo que Dios nos concedió llevar a cabo. Padre, queremos darte gracias, Señor, por cada hogar de esta iglesia, por cada hogar que participó en esta escuela bíblica de vacaciones, por cada uno de los que tomaron el tiempo, Señor, para instruir a los niños, los papás que lo tomaron para traer a los niños. Gracias, Padre, porque tú nos has concedido tu bondad, tu misericordia, para que tu palabra pueda ser predicada y sus corazones sean llenos de entendimiento. Señor, te pedimos porque tú a cada uno de nosotros que estamos hoy aquí en esta iglesia, que participamos en sus actividades, Señor, nos concedas, Padre, crecer en madurez. Porque es cierto, Padre, que aún tenemos mucho camino que recorrer y nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentirnos, Señor, todavía, Padre, tiene muchos retos por delante para ser transformada la imagen de Cristo. Porque si en los niños, Padre, hay una formación, en nosotros debe haberla también. Y somos conscientes de esta necesidad. Padre, queremos entender tu palabra y vivir tu palabra. Entendemos la seducción del mundo, las luchas que enfrentamos, el desánimo que se nos viene. Muchas veces, Padre, cuando estamos en medio de esta vida enfrentando dificultades. Pero, Padre, sabemos que tenemos tu palabra para guiarnos y formarnos. Permite, Padre, que esta palabra obre en nuestras mentes, en nuestros corazones. Es la palabra por la que hemos nacido de nuevo. Es la palabra por la que hemos sido lavados. Que sea la palabra por la que seamos formados. A ti sea toda la honra, Padre, y gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, por cada uno de los que nos acompañan hoy, Señor. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno con nosotros, Padre, y para siempre es tu misericordia. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Quiero reiterar el agradecimiento con los papás, con los hermanos que nos apoyaron en el refrigerio. Si en verdad fuéramos totalmente justos, también les tendríamos que dar reconocimientos. Pero bueno, vamos a dar reconocimientos a los que estuvieron aquí en este tiempo. Y quiero pedirle primero a los diáconos que me ayuden llevando la mesa para allá, porque vamos a tener una participación de los niños en un momento y necesitamos este espacio. Si pueden los diáconos ayudarnos para... Vamos a acuérdense de tomar lo de las patas.
y así evitamos que haya accidentes, ¿verdad? Y yo le pido a mi hermana Doris si me acompaña acá al frente para que entreguemos los reconocimientos. Creo que hoy nos faltaron varios de los niños, ¿verdad? Pero de todos modos, si hay familiares, se los vamos a estar entregando. Ok, entonces